Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos las historias que nos tocan el corazón y nos hacen soñar. Hoy estoy, como siempre, súper emocionada de estar aquí con ustedes para hablar de algo que sinceramente me ha cautivado por completo y estoy convencida de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Kerem y Ande, pero no solo como dos individuos, sino como un fenómeno, como un vínculo asterisco. Porque, seamos sinceros, hay relaciones y luego está la de ellos, esa conexión especial, ese entendimiento tácito que, en mi humilde opinión, siento que nadie más posee. ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan diferente, tan excepcionalmente única? Vamos a desgranarlo juntos, a analizar esos momentos fugaces, esas miradas que lo dicen todo, esas palabras que construyen un puente hacia algo que trasciende lo ordinario. Si eres de los que suspiran ante las historias de conexión auténtica, de las que te hacen creer un poquito más en el amor verdadero o en la fuerza de una amistad profunda, entonces este vídeo está hecho a tu medida. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, les pido, por favor, si aún no lo han hecho, que se suscriban a este canal. Activen esa campanita para que no se les escape ni uno solo de nuestros próximos vídeos, porque tenemos una lista de temas interesantes que va a dejarlos con la boca abierta. Así que vamos allá, que la aventura comienza. Cuando pensamos en Kerem y Ande es tentador caer en la trampa de compararlos con otras parejas o dúos famosos que hemos visto en series, películas o en la vida real. Sin embargo, la verdad es que ellos operan en una liga completamente diferente. Su vínculo no se trata simplemente de estar físicamente juntos o de compartir momentos en común, se trata de como asterisco comparten esos momentos, de la esencia de su estar juntos. Es esa química indescriptible, esa comprensión tácita que va mucho más allá de las palabras articuladas. ¿Han notado alguna vez cómo sus miradas se cruzan y, en ese instante, parece que tienen una conversación completa y profunda sin necesidad de pronunciar una sola sílaba? Es absolutamente fascinante observar esa comunicación no verbal, esa danza de gestos y expresiones que solo ellos parecen entender. Para mí, esa es una de las primeras y más evidentes capas de su conexión única. No necesitan explicarlo todo, se entienden a un nivel que pocos logran alcanzar. Y eso, queridos amigos, es un tesoro invaluable en cualquier relación humana. Pero la cosa no se queda ahí. Otra faceta que me llama poderosamente la atención es la manera tan profunda y genuina en que se apoyan mutuamente. Y ojo, no hablo de un apoyo superficial, de esos gestos que se hacen en público para proyectar una imagen favorable. Me refiero a un apoyo real, un respaldo que emana desde lo más hondo, que se percibe tanto en los momentos de mayor dificultad como en los instantes de éxito deslumbrante. Miren con atención cómo Kerem siempre tiene una palabra de aliento, un gesto reconfortante para Ande cuando ella está atravesando un momento complicado, o cómo Ande celebra cada logro de Kerem con una alegría tan sincera y radiante que se le ilumina todo el rostro, haciendo que sus ojos brillen con orgullo y admiración. Esa reciprocidad, esa admiración mutua que se profesan, es un pilar fundamental de su vínculo. No compiten entre sí, sino que se impulsan, se animan mutuamente a alcanzar sus metas y a ser mejores personas. Se ven reflejados el uno en el otro, encontrando en su pareja un espejo que potencia sus mejores cualidades, y eso, amigos míos, crea una fortaleza inquebrantable. Y luego está la autenticidad, un valor cada vez más escaso en nuestro mundo. En una era donde la gente a menudo proyecta una imagen cuidadosamente curada que no siempre se corresponde con la realidad, Kerem y Ande parecen ser ellos mismos el uno con el otro sin filtros, sin pretensiones, con una naturalidad que desarma. Esa vulnerabilidad compartida, esa capacidad para mostrar sus lados más humanos, sus miedos más profundos, sus inseguridades más ocultas, es precisamente lo que hace que su conexión sea tan real, tan palpable y tan poderosa. Nos permite empatizar con ellos de una manera casi íntima, nos hace sentir que nosotros también podríamos tener esa clase de conexión si nos permitiéramos ser tan honestos y abiertos. Es esa honestidad brutal, pero a la vez tierna y conmovedora, la que crea un lazo irrompible, un entendimiento que va más allá de la superficie. No podemos olvidar las pequeñas cosas, esas sutilezas que tejen el tapiz de su relación. El humor que comparten, esas bromas internas, esos códigos secretos que solo ellos entienden, las risas que parecen brotar de manera espontánea y genuina. No es un humor forzado, no es una actuación, es el resultado de una sintonía fina, de conocerse tan bien que saben exactamente qué decir o qué hacer para sacarle una sonrisa al otro, para aliviar la tensión o para celebrar un momento feliz.
Incluso en los momentos más serios, siempre hay un toque de ligereza, de complicidad, una chispa que alivia la carga y los mantiene unidos, fortaleciendo su conexión. Ese sentido del humor compartido es como un pegamento invisible, sutil pero resistente, que fortalece su relación día tras día, construyendo una base sólida para su futuro juntos. Además, su capacidad para crecer juntos es francamente asombrosa. No se conforman con lo que fueron, sino que evolucionan, se transforman, y lo hacen de la mano, en un viaje compartido. Se inspiran mutuamente para ser mejores versiones de sí mismos, para perseguir sus sueños más ambiciosos, para enfrentar nuevos desafíos con valentía y determinación. Es un viaje de crecimiento conjunto, donde cada uno se convierte en el catalizador del desarrollo del otro, en el impulso que necesitan para superar sus límites. Y eso, sinceramente, es algo verdaderamente hermoso de presenciar. No es solo una relación de pareja, es una aventura de vida en la que ambos se comprometen a mejorar, a aprender y a apoyarse en cada paso de ese emocionante camino. También me fascina la forma en que manejan las diferencias. Porque, seamos honestos, ninguna relación humana es perfecta, y todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestras formas de ver el mundo. Pero Kerem y Hande, en lugar de permitir que esas diferencias se conviertan en obstáculos o fuentes de conflicto, parecen utilizarlas para enriquecer aún más su conexión. Se complementan a la perfección, ofrecen perspectivas distintas sobre las cosas, y eso les permite ver el mundo desde ángulos diferentes, ampliando su comprensión mutua y enriqueciendo su visión de la vida. No intentan cambiarse el uno al otro, sino que aceptan, celebran y valoran esas individualidades que los hacen únicos, reconociendo que son esas diferencias las que paradójicamente los unen. Y finalmente llegamos a esa chispa. Esa magia intangible que impregna cada una de sus interacciones, que hace que su presencia conjunta sea tan especial. Es algo que no se puede explicar del todo con palabras, pero que se siente en el aire, que se percibe en la energía que desprenden cuando están juntos. Podría ser la forma en que sus miradas se encuentran y se sostienen, la energía vibrante que emanan cuando comparten un espacio, esa sensación palpable de que, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo exterior, ellos tienen su propio universo, un santuario seguro donde pueden ser completamente ellos mismos, sin temor a ser juzgados. Ese universo compartido es lo que, a mi parecer, los convierte en un vínculo único que nadie más tiene. Es su propio idioma secreto, su propia melodía, su propia historia, tejida con hilos de amor profundo, respeto incondicional, complicidad cómplice y una comprensión que va mucho más allá de lo superficial, alcanzando las profundidades del alma. Así que, para recapitular, hemos explorado su increíble comunicación no verbal, esa habilidad para entenderse sin palabras, hemos analizado cómo se apoyan mutuamente de manera genuina y profunda. Hemos destacado su autenticidad y vulnerabilidad compartida, que crea un lazo de confianza inquebrantable, hemos celebrado su humor cómplice y sus risas compartidas, hemos admirado su capacidad para crecer juntos y transformarse de la mano, y hemos observado cómo manejan sus diferencias con gracia y entendimiento. Todo esto, queridos amigos, se une para formar ese vínculo único, esa conexión que hace que Kerem y Hande sean tan especiales, tan diferentes, tan admirables. Es un recordatorio poderoso de que las relaciones más profundas y significativas no se basan únicamente en la atracción física o en la compatibilidad superficial, sino en una comprensión mutua profunda, un respeto incondicional y un compromiso férreo de estar ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas, en los momentos de sol y en las tormentas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado. Espero de verdad que hayan disfrutado explorando este vínculo tan especial conmigo, que hayan sentido esa misma emoción y admiración que yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han notado ustedes alguna otra cosa que haga a Kerem y Hande tan únicos? ¿Hay algún momento en particular, alguna escena, alguna interacción que les haya llamado la atención y que quieran compartir? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece la pena, no olviden darle un buen pulgar hacia arriba, ese pequeño gesto me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también aprecian este tipo de conexiones humanas auténticas y profundas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. O con más análisis y más historias que nos harán soñar.
Un abrazo grande para todos.